Descubrí que mi esposa usaba el trabajo para coquetear con otros hombres. Desde hace unas semanas, algo en mi esposa había cambiado, aunque al principio no podía ponerle nombre. Antes, nuestras conversaciones eran largas y sinceras, ahora, sus respuestas eran cortas, distraídas, como si mi presencia le resultara un estorbo. Al principio intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que todos tenemos días malos, que quizás su trabajo estaba siendo más estresante de lo normal. Pero una sensación persistente, como un susurro insistente en mi cabeza, me decía que había algo más. Recuerdo aquel viernes. Ella llegó tarde a casa, mucho más tarde de lo habitual. Su excusa fue el evento de networking del trabajo, algo que antes siempre mencionaba con entusiasmo y sin ocultarlo. Pero aquel día olía a perfume extraño, no al suyo, sino a algo más intenso, casi intoxicante. Traté de no mirar los detalles, de no hacerme ideas, me repetía que debía confiar en ella. Pero mientras preparaba la cena, no podía evitar recordar cómo en los últimos días llegaba con la sonrisa demasiado amplia, revisaba su teléfono con nerviosismo y cambiaba de tema cuando intentaba acercarme. Intenté hablar con ella esa noche. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté mientras la miraba a los ojos. Su respuesta fue rápida, casi cortante: sí, todo normal. Solo estoy cansada, nada de qué preocuparse. Sentí un nudo en la garganta. Aquella frase, sencilla en apariencia, cargaba un peso que no podía ignorar. Mientras lavaba los platos, repasaba en mi mente cada señal que había notado: llamadas a escondidas, mensajes borrados, risas en medio de la noche cuando pensé que estaba sola. Cada pequeño detalle empezaba a formar un patrón que me hacía dudar de nuestra relación. Me preguntaba a mí mismo si estaba siendo paranoico. ¿Era normal desconfiar? ¿O estaba imaginando cosas que no existían? No podía concentrarme en nada. Incluso el sonido del agua corriendo en el fregadero me parecía ensordecedor, como si todo en mi entorno conspirara para recordarme que algo no estaba bien. Aún así, no podía confrontarla sin pruebas, necesitaba claridad, aunque la búsqueda de esa claridad me estaba consumiendo poco a poco. Esa noche me acosté con el corazón acelerado, pensando en cómo todo podía cambiar en un instante. Recordé los años compartidos, los sueños que habíamos construido juntos, y sentí un miedo profundo, miedo a perderla, miedo a descubrir que la persona en la que confiaba podía estar jugando un juego en el que yo no tenía participación. Mis emociones eran contradictorias, quería creerle, pero cada fibra de mi ser me decía que debía estar alerta. Cerré los ojos, tratando de calmar la tormenta dentro de mí, pero las sospechas no me dejaban dormir. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir viviendo con ese susurro constante en mi cabeza. La duda ya se había instalado en nuestra casa, y con ella, un miedo que no podía ignorar. A medida que pasaban los días, empecé a notar algo que antes me habría parecido insignificante, pero que ahora me resultaba inquietante: la manera en que mi esposa sonreía frente a otros hombres. No era una sonrisa amistosa o casual, era algo más: un brillo en sus ojos, un leve toque en el brazo al hablar, una risa demasiado prolongada que no compartíamos en nuestra intimidad. Cada gesto me hacía sentir fuera de lugar en nuestra propia casa. Recuerdo una tarde en la que tuvo que asistir a una reunión de su departamento. «Es solo trabajo», me aseguró con una calma que sonaba demasiado ensayada. Sin embargo, cuando vi las fotos que ella misma subió a redes sociales después, algo en mi interior se tensó. Posaba junto a un colega, riendo mientras él apoyaba la mano en su hombro de manera amistosa, o eso parecía. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que había una intención detrás de esa proximidad. Me sentí atrapado entre la incredulidad y la rabia, pero también con miedo a acusarla sin tener pruebas concretas. Esa noche, cenando juntos, intenté mencionarlo de manera sutil. «Veo que tuviste una buena reunión con tus compañeros», dije, intentando sonar casual. Ella me devolvió una sonrisa tranquila y respondió: «Sí, todo normal. Solo risas y trabajo, nada de qué preocuparse». La frase me atravesó como un cuchillo. Sabía que me estaba ocultando algo y, al mismo tiempo, me sentí impotente. Intenté mantener la compostura, pero cada palabra parecía cargada de una mentira que no podía ignorar. Mi mente empezaba a trabajar en exceso. Cada sonrisa que ella dirigía a otros hombres, cada gesto ligero de coquetería, se convertía en evidencia en mi cabeza, aunque no tuviera pruebas tangibles. Me preguntaba si estaba exagerando, si estaba interpretando señales normales como algo más. El temor de perderla me hacía observarla más de cerca, analizar cada palabra, cada movimiento, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, revisé de manera inconsciente su teléfono. No por espionaje, me decía a mí mismo, sino para entender la verdad. Encontré mensajes que, aunque no explícitos,
dejaban ver una cercanía con otros hombres que me resultaba dolorosa, risas compartidas, halagos, bromas privadas. Sentí un vacío enorme en el pecho y un cóctel de emociones que iban desde la tristeza hasta la rabia más profunda. Me recosté en la cama, sin poder dormir, repitiéndome que no podía seguir ignorando lo evidente. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podía amar a alguien y, al mismo tiempo, sentir que me estaba traicionando? Cada sonrisa que ella dirigía a otro hombre se convertía en una daga invisible clavada en mi confianza. La idea de enfrentarla empezaba a tomar forma, aunque el miedo al conflicto me detenía. Sabía que pronto tendría que decidir si callar y sufrir en silencio o buscar la verdad, aunque doliera. El silencio de la noche se volvió insoportable. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía un escenario donde la desconfianza y la tensión flotaban en el aire, recordándome que nuestra relación estaba cambiando, quizá de manera irreversible. Las semanas siguientes se convirtieron en un patrón inquietante. Las noches en que ella salía por trabajo se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio intentaba no pensar demasiado, justificando sus ausencias, reuniones largas, cenas de equipo, clientes importantes. Pero cada excusa parecía más elaborada que la anterior, y algo en mi interior se negaba a creer que todo fuera solo trabajo. Una noche en particular me marcó. Me desperté tarde, alrededor de la medianoche, por un ruido en la cocina. Me levanté sigilosamente y la encontré entrando por la puerta, con el aliento cargado de alcohol y un perfume que no era suyo. Su sonrisa al verme fue demasiado intensa, como si ocultara algo. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar que mi voz sonara temblorosa. ¿Dónde has estado?, pregunté, intentando que sonara neutral. Ella se detuvo un instante, y luego soltó una risa ligera. Salí con compañeros, tomamos unas copas. ¿Por qué preguntas así?, dijo, con una mezcla de despreocupación y nerviosismo. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Era evidente que no me estaba diciendo toda la verdad, y eso me hizo sentir traicionado. Me senté en la mesa de la cocina, tratando de no explotar, mientras ella se acomodaba el cabello frente al espejo del pasillo como si nada hubiera pasado. Aquella noche fue el punto de quiebre. Las pequeñas señales que antes me parecían sospechosas ahora se convertían en evidencias tangibles. La tristeza y la rabia se mezclaban en mi interior, haciéndome sentir impotente. ¿Cómo podía amar a alguien y, al mismo tiempo, sentir que me estaba engañando? Cada copa que había tomado con otros hombres se transformaba en un símbolo de la distancia que nos separaba, de la falta de respeto hacia nuestra relación. Durante los días siguientes, empecé a investigar discretamente. Revisaba horarios, mensajes, redes sociales. No era espionaje por curiosidad, era desesperación por entender la verdad. Cada indicio que encontraba confirmaba mis peores temores. La realidad golpeaba con fuerza, ella estaba usando su trabajo como excusa para coquetear y beber con otros hombres. Mi mundo, que antes parecía sólido, ahora se tambaleaba bajo mis pies. Mi mente no encontraba descanso. Cada instante juntos se llenaba de sospechas, una sonrisa demasiado larga, un mensaje que vibraba en silencio, una risa que sonaba diferente. Me sentía atrapado entre la necesidad de confrontarla y el miedo a perder lo que aún podía salvarse. La tensión en la casa era palpable, como una nube gris que no dejaba entrar la luz. Una noche, mientras me quedaba despierto hasta tarde, me pregunté a mí mismo si aún la amaba. La respuesta era confusa. Sí, la amaba, pero también me dolía profundamente. Esa mezcla de amor y traición era insoportable. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles, enfrentar la verdad aunque doliera, y decidir si nuestra relación tenía alguna posibilidad de continuar. La sombra de sus noches de ausencia ya se había instalado en mi vida, y no podía ignorarla más. Había llegado a un punto en el que no podía seguir guardando mis sospechas. Cada noche de ausencia, cada sonrisa sospechosa, cada mensaje borrado pesaba en mi pecho como una piedra que no podía ignorar. Decidí que era hora de enfrentarla, aunque una parte de mí temiera lo que descubriría. Me armé de valor y esperé a que regresara aquella noche de trabajo. Cuando entró por la puerta, percibí de inmediato el aroma a alcohol y perfume ajeno. La tensión en la habitación era palpable. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono en la mano, evidencia silenciosa de lo que había estado haciendo. Tenemos que hablar, dije, con voz firme, aunque el corazón latía con fuerza. Ella se giró, sorprendida, con una expresión que intentaba parecer despreocupada. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque sus ojos mostraban un atisbo de nerviosismo. Mi estómago se retorció. Sobre tus salidas, sobre las personas con las que te encuentras. No es solo trabajo, ¿verdad?, dije,
tratando de no quebrarme. Hubo un silencio incómodo. Ella bajó la mirada y jugueteó con sus manos, algo que antes no hacía. David, no es como tú piensas, murmuró, intentando suavizar la situación. Pero yo ya no podía ignorar lo evidente. Con cuidado, pero con decisión, le mostré los mensajes que había encontrado, bromas privadas, halagos, risas compartidas con hombres que no eran compañeros de trabajo. Su respiración se volvió más rápida, sus ojos brillaron con culpa y miedo. Yo no pensé que esto te doliera tanto, dijo finalmente, con la voz quebrada. Mis emociones eran un torbellino, dolor, rabia, tristeza, incredulidad. Cada palabra que salía de su boca parecía tratar de justificar lo injustificable. No fue nada serio, solo compañía, diversión, la agregó, como si eso pudiera aliviar el daño. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Recordé los años compartidos, los sueños que habíamos construido, y me pregunté cómo podía haber cambiado tanto en tan poco tiempo. Intenté controlar la ira, pero las lágrimas se mezclaban con la frustración. Esto no es diversión, esto es traición. Estamos hablando de nuestra vida, de nuestra confianza, de lo que éramos, le dije, con un nudo en la garganta. Ella intentó interrumpirme varias veces, pero esta vez no cedí. Necesitaba expresar lo que sentía, dejar claro que no podía ignorar lo que había hecho. Las palabras salían con fuerza, mientras mi corazón latía con dolor. Finalmente, después de minutos que parecieron eternos, hubo un silencio profundo. La gravedad de la situación se instaló entre nosotros, y su mirada ya no buscaba evadirme, sino enfrentar la realidad que había creado. Esa noche terminó con ambos en la cama, pero con un vacío enorme entre nosotros. Sabía que la confrontación había sido necesaria, pero también que lo que viniera después decidiría si nuestra relación sobreviviría. Mis pensamientos estaban llenos de preguntas sin respuesta. ¿Podría perdonarla? ¿Podría ella cambiar? ¿O nuestra historia estaba llegando a su fin? Después de la confrontación, creí que al menos habríamos abierto un camino hacia la sinceridad. Pero la realidad fue otra. Mi esposa comenzó a negar gran parte de lo que había hecho, minimizando sus acciones y tratando de desviar la culpa. Cada palabra que salía de su boca era una mezcla de justificación y manipulación, y yo me sentía cada vez más atrapado entre la tristeza y la frustración. David, no fue como tú lo imaginas, repetía constantemente, con un tono que intentaba sonar convincente. Pero cada mentira que decía solo hacía que mi corazón se encogiera un poco más. Me sentía traicionado no solo por sus actos, sino por su incapacidad de reconocer la magnitud del daño que había causado. Traté de preguntarle directamente, ¿con quién estabas realmente esas noches?, pero siempre encontraba una respuesta que parecía deslizarse entre la verdad y la evasión. Mi mente no dejaba de girar. Recordaba cada sonrisa que ella dirigía a otros hombres, cada mensaje que había encontrado, cada noche de ausencia. Todo se combinaba en un cuadro que no podía ignorar. Me preguntaba cómo podía alguien a quien amaba tanto, alguien con quien había compartido tantos años, mentirme tan descaradamente. La sensación de impotencia me consumía, y la ansiedad comenzó a instalarse en mi cuerpo. Palpitaciones, insomnio, pensamientos que me daban vueltas sin descanso. Intenté buscar respuestas en mis propios sentimientos. ¿Era yo demasiado controlador? ¿Estaba exagerando? Pero cada evidencia que había reunido me decía lo contrario. No se trataba de celos irracionales, sino de una falta real de respeto hacia nuestra relación. A pesar del dolor, una parte de mí seguía queriendo creer que podíamos salvar lo que teníamos, que todavía existía la posibilidad de reconstruir la confianza perdida. Sin embargo, con cada mentira, la distancia entre nosotros se hacía más grande. Me sentía solo incluso cuando ella estaba presente. Las conversaciones, que antes fluían con naturalidad, se habían convertido en interrogatorios silenciosos, llenos de desconfianza. No podía evitar mirar su teléfono cuando lo dejaba sobre la mesa, revisar sus horarios, buscar señales de una verdad que parecía esquiva. Cada pequeño gesto podía ser una pista, y al mismo tiempo, cada gesto podía romper un poco más mi corazón. Una noche, mientras me recostaba solo en la cama, sentí un vacío que me resultaba insoportable. Pensé en todo lo que habíamos perdido. La complicidad, la confianza, la intimidad. Y, a pesar de todo, aún la amaba. Esa contradicción era dolorosa, como si mi corazón y mi mente estuvieran en guerra. Sabía que debía tomar decisiones, pero la incertidumbre me paralizaba. Cada paso que daba hacia la claridad estaba lleno de miedo, miedo a perderla, miedo a descubrir que lo que teníamos nunca podría volver a ser lo mismo. Finalmente, comprendí que no podía seguir viviendo en esa negación silenciosa. La mentira y la evasión habían destruido la seguridad que alguna vez sentí.
Sabía que el siguiente paso debía ser una decisión definitiva, aunque doliera. La confianza, una vez quebrada, no se reparaba fácilmente, y mi corazón empezaba a entender que tal vez la verdad era más cruel que cualquier excusa. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada momento con ella estaba cargado de tensión y silencio, como si una muralla invisible nos separara. Mi corazón estaba atrapado entre el amor que aún sentía y la decepción que me consumía. Sabía que tenía que tomar decisiones, pero la incertidumbre me paralizaba. ¿Podría perdonarla? ¿Podríamos reconstruir algo que se había roto de manera tan profunda? Comencé a analizar nuestra vida en detalle. Recordé los momentos felices, los viajes, las risas, las promesas que nos habíamos hecho. Todo eso seguía allí, intacto en mi memoria, pero el presente me gritaba otra cosa: nuestra relación estaba cambiando, y quizá ya no había vuelta atrás. Cada noche de ausencia, cada mentira, cada gesto coqueto con otros hombres se convirtió en un recordatorio constante de que la confianza, una vez quebrada, no se reparaba con palabras. Decidí hablar con alguien de confianza, un amigo que siempre había sido un espejo para mis pensamientos. Compartí todo, mis sospechas, mis pruebas, mis emociones. Él me escuchó sin interrumpir, solo con una mirada comprensiva que me hizo sentir menos solo. David, tienes que pensar en tu dignidad, me dijo finalmente. Esa frase resonó en mi mente durante días. Dignidad, era eso lo que estaba en juego. Ya no solo era amor, era respeto hacia mí mismo, hacia lo que merecía. Empecé a visualizar diferentes escenarios, seguir juntos y vivir con la constante desconfianza, confrontar cambios reales pero arriesgando que la herida no sanara, o separarme y reconstruir mi vida. Cada opción era dolorosa, pero la última comenzaba a sentirse como una posibilidad de liberación. Sentí miedo, sí, pero también una chispa de claridad. Entendí que mi bienestar emocional no podía depender de alguien que no respetaba nuestros compromisos. Una tarde, mientras ella estaba fuera, me senté solo en el salón y reflexioné sobre todo lo ocurrido. Recordé cómo había ignorado las primeras señales, cómo había justificado sus actitudes, cómo había permitido que mis dudas se convirtieran en un peso silencioso. Comprendí que había llegado el momento de actuar, de tomar decisiones claras y firmes. No podía seguir viviendo entre la esperanza y la traición. Cuando ella regresó esa noche, la conversación fue inevitable. Esta vez no era un enfrentamiento, sino una declaración de lo que había decidido. He pensado mucho sobre nosotros, le dije con voz firme pero tranquila. Y he decidido que necesito protegerme. No puedo seguir en una relación donde la confianza no existe. Sus ojos se llenaron de sorpresa, incredulidad y finalmente, de culpa. Intentó interrumpirme, pero yo sabía que debía mantenerme firme. Por primera vez en semanas, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber tomado una decisión consciente, tristeza por todo lo que habíamos perdido. Sabía que lo que venía sería doloroso, pero también sabía que era necesario para recuperar mi vida y mi dignidad. La tormenta emocional empezaba a calmarse, y con ello, la certeza de que, aunque doliera, había tomado la decisión correcta. La mañana siguiente a mi decisión fue silenciosa y tensa. La casa, que antes estaba llena de vida compartida, parecía un escenario vacío, con el eco de nuestras palabras resonando en cada habitación. Mi esposa parecía comprender que la situación había cambiado, pero también mostraba un intento de reparar lo irreparable. Sus ojos buscaban mis palabras, mis gestos, como pidiendo una oportunidad que yo no estaba seguro de conceder. David, puedo cambiar, dijo finalmente, con voz temblorosa. Puedo hacerlo, podemos arreglar esto si me das la oportunidad. Sus palabras estaban llenas de desesperación, por un momento, sentí un conflicto interno, quería creerla o debía protegerme. Recordé cada noche de ausencia, cada mentira, cada gesto coqueto con otros hombres. La memoria de la traición estaba demasiado fresca, demasiado dolorosa para ignorarla. Le pregunté directamente qué significaba su cambio. Me prometió honestidad, límites claros, transparencia total. Podría ser una oportunidad, pensé, si realmente estaba dispuesta a demostrarlo. Pero también sentí miedo, miedo de que todo fuera otra excusa, otro intento de manipulación, otra mentira disfrazada de arrepentimiento. La incertidumbre estaba ahí, persistente, como una sombra que no podía disipar. Pasaron días de prueba. Observé sus acciones más que sus palabras. Cada mensaje respondido, cada salida explicada, cada gesto de afecto genuino hacia mí se convirtió en un pequeño test de su sinceridad. Y mientras más demostraba su compromiso, más conflictuado me sentía. Una parte de mí quería reconstruir lo que habíamos perdido, otra parte me recordaba que el daño no desaparecía con promesas. Finalmente, tras semanas de tensión y observación,
comprendí que debía tomar una decisión definitiva. No podía vivir eternamente en una cuerda floja emocional, dependiendo de que ella demostrara cambios que podrían o no sostenerse. El amor aún estaba allí, pero la confianza no, y sin confianza, cualquier intento de redención era frágil, como un cristal a punto de romperse. Una noche, la miré a los ojos y le dije con firmeza: he escuchado lo que dices, y he visto tus intentos, pero no puedo seguir así. Necesito reconstruir mi vida, y eso significa separarnos. Sus lágrimas eran abundantes, su ruego sincero, pero mi decisión estaba tomada. Era doloroso, sí, pero necesario. La redención no siempre es posible, y a veces la única manera de sanar es aceptar que algunas heridas no se cierran, por más que lo deseemos. Al dejarla esa noche, sentí un vacío en el pecho, pero también una paz inesperada. Había sido doloroso enfrentar la verdad, confrontar la traición y decidir separarme, pero también era un acto de amor hacia mí mismo. La historia que compartimos había terminado, y aunque la tristeza persistía, también surgía un atisbo de libertad, de posibilidad de un nuevo comienzo. La ruptura no era un final violento ni dramático, era un cierre realista, necesario, honesto. A veces amar también significa soltar, aceptar que lo que fue, ya no puede ser, y permitir que la vida siga su curso, aunque duela profundamente. Los días posteriores a nuestra separación fueron difíciles, pero necesarios. La casa que antes sentía como un refugio compartido ahora era mi espacio de reflexión y recuperación. Cada habitación parecía recordarme lo que había perdido, pero también me enseñaba lo que debía aprender, a priorizar mi bienestar, a reconocer mis límites y a no permitir que la traición definiera mi vida. Al principio, sentía un vacío insoportable. Caminaba por los pasillos recordando nuestras risas, nuestras conversaciones, nuestros planes. Cada recuerdo era un golpe al corazón. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños destellos de claridad. Comprendí que el dolor no era solo sufrimiento, era un recordatorio de que había tomado una decisión difícil pero necesaria. La traición había dejado cicatrices, sí, pero también había abierto un camino hacia la independencia emocional. Comencé a reencontrarme conmigo mismo. Salí más, retomé hobbies que había dejado de lado, pasé tiempo con amigos que habían estado ahí cuando más los necesitaba. Cada pequeña actividad me ayudaba a reconstruir mi autoestima y mi confianza. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base sobre la cual se sostiene cualquier relación saludable. A veces, veía a mi ex esposa desde la distancia, a través de noticias o redes sociales. La curiosidad y la tristeza me acompañaban, pero ya no me dominaban. Había aprendido que su camino y el mío eran diferentes, y que la felicidad de uno no dependía de la presencia del otro. La libertad que sentí era extraña al principio, pero con cada día se volvía más sólida. También reflexioné sobre lo que había permitido que ocurriera. Comprendí que ignorar las primeras señales y justificar lo injustificable había alargado mi sufrimiento. Pero esa comprensión no fue para culparme, sino para aprender. Ahora sabía que debía confiar en mis instintos, observar con claridad y no permitir que nadie, por más cercano que sea, erosionara mi dignidad. Con el tiempo, la tristeza se transformó en serenidad. Había aceptado que nuestra historia tenía un final y que ese final era realista, no idealizado ni romántico. La ruptura me enseñó que algunas relaciones no están destinadas a durar y que soltar no significa olvidar, sino aprender a valorar lo que uno merece. Finalmente, una mañana me desperté con una sensación diferente, ligereza, calma y una inesperada esperanza. Miré por la ventana y sentí que el futuro no era un territorio incierto y doloroso, sino un lienzo en blanco, listo para ser llenado con nuevas experiencias, nuevas personas y nuevas oportunidades. La vida continuaba, y yo estaba preparado para seguir caminando con la cabeza erguida, con la lección aprendida y el corazón listo para sanar. La traición me había golpeado, pero no me había destruido. Había aprendido que el amor también puede ser un maestro de fuerza y resiliencia, y que la paz interior solo llega cuando uno se respeta a sí mismo y toma decisiones que reflejan ese respeto. Y así, aunque con cicatrices, empecé un nuevo capítulo de mi vida, más consciente, más fuerte y sobre todo, más libre.